Esta investigación se enmarca dentro del Centro de Investigación de Liderazgo Socialmente Responsable, Mujer y Equidad, que compartimos en Centrum PUC de la Universidad Católica. Venimos desarrollando una serie de investigaciones dentro del Centro de la Mujer y esta se enmarca dentro de una de nuestras líneas de investigación. Para conocimiento general de todos, y las invitamos a todas, con mucho gusto, venimos desarrollando temas de investigación en 4 líneas, temas que tienen que ver con la participación de la mujer en posiciones de responsabilidad, en posiciones ejecutivas, mujeres en términos de empresa, que es donde está la mayor participación de la mujer en el país y en la región, temas que tienen que ver con la inserción de la mujer en la actividad económica y temas de equidad de género, y finalmente la calidad del empleo de las mujeres. Porque si bien está claro que más mujeres trabajamos, la realidad es que la calidad del empleo femenino todavía recae en las posiciones más vulnerables del país y de la región. En este contexto, durante el año 2018 desarrollamos esta investigación que tiene que ver con las mujeres en ciencia, tecnología e innovación. Esto fue gracias a fondos de investigación de COSITEC, que nos permitió desarrollar esta investigación en Lima, en Trujillo, en Arequipa, y que nos ha traído una serie de resultados que vamos a compartir el día de hoy. Esta presentación está dividida en 2 partes. Esta primera parte, pre-café, antes del café, esta primera parte tiene que ver con qué conocemos sobre la posición de las mujeres en ciencia. La gran pregunta que nos dirigió es ¿por qué hay tan pocas mujeres? Sin duda hay pocas mujeres en muchas cosas, pero en ciencias hay pocas personas y dentro de esas pocas personas hay pocas mujeres, como vamos a ver en los números que tenemos. Esta primera parte, lo que les traigo es principalmente cuál es la situación de la mujer y como Inés nos comentaba, es como la línea base de qué conocemos como causas y factores que tengan que ver con la poca representación femenina en carreras de ciencia, tecnología e innovación. En la segunda parte, que voy a compartir con el doctor Carlos Vilches, investigador también de Centrum PUC, ya es la investigación propiamente dicha que hicimos en el Perú, respondiendo a la misma pregunta, pero en un trabajo de campo hecho tanto a nivel cualitativo, entrevistas, como también a nivel cuantitativo, con cerca de más de 1.500 encuestas a mujeres relacionadas con estas carreras. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es dónde estamos y qué conocemos. Lo que voy a compartir acá no es la investigación de campo en el Perú, sino es la investigación a nivel mundial sobre qué se ha trabajado sobre el tema de mujeres. Algunas ideas evidentemente generales, solo para entrar en el tema. La igualdad en el tema de mujeres pues no solo es un tema ético y social, sino es una necesidad, sin duda, para efectos del desarrollo científico. Y la ciencia en realidad está en todas las cosas. Muchas veces pensamos que la ciencia está exclusivamente en un laboratorio con personas dedicadas a generar patentes o aspectos muy elaborados y complejos respecto a la ciencia. O tal vez también existe el prejuicio que la ciencia está reducida a personas con un nivel de inteligencia superior y alcanzable solamente para unas pocas personas. Pero la realidad es que la ciencia está en absolutamente todo. La ciencia está en un abrelatas, la ciencia está cuando volcamos el agua a un vaso, la ciencia está en la silla en la cual estamos sentados, la ciencia está en esta laptop, la ciencia está en la iluminación, en el calor, en el limpiaparabrisas, en el movimiento de los autos. La física, la química, la biología existe en todos los aspectos cotidianos de la vida. Y ese es el primer factor que tenemos que abordar. En términos de datos generales a nivel del país, la ciencia
el progreso, digamos, de las personas en la ciencia, para poder entenderlo, se utiliza esta metáfora, la metáfora de un embudo. ¿De un embudo en qué sentido? Lo primero que tenemos que ver es las personas que acceden a una preparación en temas de ciencias. Entonces, eso es lo que viene a ser lo que llaman el acceso o el ingreso a las ciencias, que básicamente es una decisión que tiene que ver con jóvenes en la elección de carreras universitarias o técnicas relacionadas con estas actividades. Pero luego viene otra parte del embudo que se va achicando, que tiene que ver con las que ya han decidido hacer algo en ciencias. ¿Cuántas se quedan en las ciencias? ¿Cuántas persisten? ¿Cuántas se terminan yendo en este proceso? Y el último paso es el progreso en la ciencia. Es decir, terminé de estudiar algo en ciencias y la pregunta es, ¿he seguido progresando en mi carrera o me dedico a cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con ciencias? Entonces son 3 fases que se enfrentan a situaciones diferentes y que muchas veces las ponemos todas en la misma bolsa como si fuera la misma situación, pero tiene obstáculos, retos, programas, acciones y factores que no son exactamente los mismos. Por eso se habla de esta metáfora o modelo del famoso embudo. Lamentablemente el embudo es chico, pero obviamente a medida que va aumentando el proceso es más chico todavía. En términos de algunos datos locales, antes de entrar un poco a los datos de los factores, un poco de estadísticas para centrar los números, que siempre es importante. Nuestra famosa prueba PISA, ¿no? La famosa prueba de resultados de las ciencias a nivel escolar. En el caso Perú, pueden ver, estábamos. En el caso Perú, el puntaje hombres es 402, el puntaje mujeres es 392. Eso está muy cercano. Nos dice que no hay una mayor diferencia en términos de rendimiento. Pero fuera de que esté cercano es bajísimo, no solo para mujeres sino para hombres. Es un nivel que no supera un nivel básico. O sea, este número nos indica básicamente que somos una población analfabeta en el sentido de las ciencias. Entonces, los números a nivel de la región no son tampoco extremadamente importantes, pero esto es para tener una línea base en términos de rendimiento. Estos son datos que salen en el periódico, son muy conocidos. ¿Cuántas personas hay? Para ver cuántas personas hay, empezamos a ver la matrícula en pregrado. O sea, cuántos se matriculan en carreras de ciencias en pregrado. Esta es la evolución a lo largo de los años y vemos que la matrícula de mujeres pues ha crecido del 17.3 al 33.1. O sea, la tasa neta de matrícula es impresionante, el crecimiento femenino en general universitario. Y los hombres de 16.9 a 28. O sea, los dos crecen. Obviamente somos una población que está creciendo, pero las mujeres crece más. Hay más mujeres que están accediendo a la educación superior. Esa es una realidad también en nuestro país, muy relevante para el desarrollo femenino. Pero empezamos a ver cuántas de estas eran matrículas en ciencia y tecnología. Los datos nos dicen que en el 2016, total de estudiantes universitarios 1.4 millones, 50% mujeres, 50.4% mujeres, mitad y mitad los que estudian. Del total de los que estudian, 32.9 están vinculados a carreras de CTI. O sea, la tercera parte está vinculada a carreras de ciencias. Y de este 32.9, el 29.2 son mujeres, o sea, la tercera de la tercera parte. En otras palabras, hay pocos gatos en ciencias y gatas hay poquísimas, ¿no? O sea, hay pocas personas en general en ciencias. Ahora, acá nos enfrentamos a un tema que también es importante unificarlo, que es ciencia y tecnología. No hay una respuesta única. Según la UNESCO es una definición, según la OECD considera otras carreras, según las universidades ponen otras. No es un tema que sea único y también tiene, desde el punto de vista de COSITEC, es importante clarificar cuáles son las
carreras que son ciencias y cuáles no son ciencias, porque antes de promover algo pues hay que saber qué es lo que vamos a promover, ¿no? Luego empezamos a mirar profesionales. ¿Cuántas profesionales hay? No hay base de datos que nos digan las profesionales, no existe. Entonces lo que miramos fue en los egresados. ¿Cuántas egresadas habían? Ya no las que estudian, sino egresados. Y nos damos cuenta que de los egresados de pregrado el 54.3 son mujeres. Más mujeres están terminando educación superior. Esto es fundamental, o sea, no solo más estudian, sino más terminan la carrera, porque el tema no es estudiar, sino es terminar y desarrollarnos en ella. Pero del total de egresados, el 26% se vincula a carreras de CTI, y de este grupo, 31.7, 32 son mujeres. O sea, estamos más o menos igual, la tercera parte de la tercera parte. O sea, los números son más o menos parecidos. Sin embargo, esto no significa que estas mujeres trabajen en ciencia, ni siquiera que los hombres trabajen en ciencias. Ese es un dato que no conocemos porque no existen estadísticas, pero es previsible que estos porcentajes pues son muchísimo menores, efectivamente. Miremos los docentes. Los docentes no tenemos números recientes, lamentablemente, porque no es un dato que se recoja ahora. El dato que tenemos proviene de la Asamblea Nacional de Rectores de hace bastantes años. Sin embargo, de lo que se conoce, segregados por sectores, docentes de universidades privadas, 65% hombres y 35% mujeres. Y en las públicas, 74 hombres y 26% mujeres. O sea, en el tema de docencia, las mujeres sin duda son una proporción bastante menor. Finalmente, miramos las investigadores en los números que conocemos, el 68% son hombres, el 32 son mujeres, y por cada investigadora en ciencias naturales hay 1.9 hombres, y por cada investigadora en ingeniería y tecnología hay 4.2 hombres. Estas son las cifras que tenemos. No hay más porque las estadísticas no recogen más temas, sin embargo nos da una idea general de dónde estamos en el caso local. Estos son los números en resumen. Nuestro embudo, el embudo que empieza con 32.9, de las cuales las mujeres son el 29, nos pasamos a la parte del progreso y terminamos con el desarrollo de las mujeres, que es cada vez menor. Esta es la figura que representa, digamos, nuestra situación local. El tema es, ok, ya sabemos esto, ahora la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué hay pocas personas en ciencias y por qué hay muy pocas mujeres en ciencias? Y la primera respuesta que tenemos que buscar es buscar en lo que existe en el mundo respecto a la respuesta a esta pregunta. Entonces, empezamos a buscar. ¿Cómo empezamos a buscar? Empezamos a buscar todas las posibilidades de causa, fenómenos que podían generarse en estudios formales en el mundo respecto a esta pregunta. Y por esto revisamos todo esto, una serie de artículos en diferentes partes del mundo que nos permitió consolidar la información en 5 grupos, lo que llamamos 5 grupos o factores. Una manera de ordenar y clasificar lo que habíamos encontrado, tratando de identificar todos estos factores y agruparlos desde un punto de vista individual, un punto de vista del entorno familiar, cómo influye la familia, del entorno social, del aspecto educativo y del aspecto laboral económico. Producto de esto sale el famosa metáfora en las investigaciones, el famoso oleoducto con fugas, ¿no? O sea, una tubería con fugas, en realidad más que oleoducto, ¿no? El oleoducto o tubería con fugas representa lo del embudo. Entran, pero se van yendo. Sin embargo, esta tubería no es muy grande, como ustedes han visto, porque también solo el 30% de las personas que optan por alguna carrera tiene relación con ciencia y tecnología. Algo importante, ciencias de la salud no está acá. Dentro de todo lo que vienen a hacer los estudios, lo que es ciencias de la salud, enfermería, hay mucha presencia femenina, pero no está incluido en el concepto de ciencia y tecnología de este análisis. Entonces, basado en una metodología de la taxonomía de Cooper, atendiendo a los resultados, bueno, esto es la parte técnica, propusimos un marco conceptual. Me voy a ir a
acá, un poquito al grano. Esto fue todas las evoluciones de las publicaciones, o sea, es un tema que se estudia, no es un tema nuevo, se estudia bastante, evidentemente se estudia mucho más en Estados Unidos esto y muchos otros temas. Entonces hay toda una preocupación, como pueden ver, a nivel mundial, y no es un tema ajeno. Hay muchas revistas, artículos, áreas de las cuales se estudia este tema, desde la psicología, desde la educación, desde los estudios de género, de los estudios de ciencia política, etnografía, etc. Entonces, ¿qué cosa encontramos antes de mostrarles el modelo específico de los factores? Encontramos una confusión para poder entender todo lo que había. La primera confusión, por llamarlo de esta manera, es que los estudios eran extremadamente puntuales. Estudio a las mujeres biólogas, docentes, con producción intelectual de la facultad de ingeniería de la universidad tal, ¿no? Estudio a las mujeres afroamericanas que han ingresado a estudiar y han salido en la promoción tal, en tal, tal. O sea, tremendamente puntual, específico, digamos, en términos de investigación. Segundo, por supuesto, orientado a ciertos países y a ciertos aspectos culturales. Tercero, un área específica. No encontraba a alguien que estudie carreras de ciencias. Lo que encontrábamos era estudio biología o estudio física, estudio solamente química, estudio solo informática o estudio solo matemáticas. Entonces la pregunta es, ¿todas las ciencias son iguales? ¿Es igual en matemáticas? ¿Es igual en física? O tal vez en biología, de hecho que hay más mujeres, en matemática hay menos. ¿Por qué? ¿Hay factores diferentes? ¿Podemos poner todas las mujeres y los factores en la misma bolsa o deberíamos indagar un poco más? Estudios que tenían que ver con determinados grupos étnicos o estudios que solamente iban a evaluar un programa de intervención para ver si el programa de intervención estaba bien o está mal. Y estudios con grupos de edades específicas. Entonces mi gran cuestionamiento en este tema es, bueno, no hay algo que me diga por qué hay pocas mujeres en un solo sitio, digamos, y me lo explique de una manera ordenada y más clara. Y la verdad es que no lo hay como tal. Entonces, desarrollamos este modelo, digamos, tratando de ordenar todo lo que existe. Y encontramos que sin duda no es un fenómeno de pocas mujeres, no obedece ni a una, ni a dos, ni a tres causas, ¿no? Es un conjunto de causas como sucede en la vida, y vamos tomando una serie de decisiones que van prosperando en el tiempo y que nos van afectando estas decisiones. Como sucede en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Las decisiones no son lineales, hago A y pasa B, sino que van pasando cosas y voy tomando decisiones. Mi entorno influye y también influye mi propio aspecto individual. Entonces, estos factores son los que voy a explicar en esta parte. Y sí le pido a Inés, yo sé que hay tiempo y cuando nos encanta compartir lo que hemos hecho, tengo 20 minutos, 30 minutos, menos. Menos, bueno, me van levantando la mano, por favor. Tenía 30, ok, lo que me va quedando. Muy bien, en temas individuales, lo que se estudia es biología, ¿no? Segundo, actitud hacia la ciencia, personalidad y eficacia. Ok, biología, descartado. Se estudió en un comienzo. El cerebro de la mujer, al hombre, biológicamente, alguien es más capaz. Esto fue hace muchos años, aspecto biológico, descartado. No hay ningún efecto biológico. Entonces, esto lo sacamos. Segundo, personalidad y autoeficacia. Las personas con alto nivel de autoeficacia tienden a dedicarse más a las ciencias que las que no tienen autoeficacia. ¿Qué cosa es autoeficacia? Es la expectativa que tienes de poder ejecutar algo exitosamente. Si yo siento que soy atroz en matemáticas, no voy a entrar a ciencias. Si yo creo que soy pésima en números porque no los entiendo, no voy a entrar a ciencia. Puede ser que sea buena, pero si yo me he creído la historia de que no lo soy y mi autoeficacia es baja, no voy a entrar a esta área, a esta o a cualquiera. Si yo creo que soy pésima cantando, pues no voy a entrar a un coro. Entonces, ¿qué es lo que tú crees? Tu personalidad y tu autoeficacia es un factor muy importante. O sea, tienes que creerte capaz.
y esto se aplica a muchas cosas. Tercero, actitud hacia la ciencia. Las personas que se dedican a la ciencia pues tienen una actitud positiva hacia la ciencia. Crees que la ciencia es atractiva, es interesante. Tienes que tener una actitud en el sentido de que no percibes a la ciencia como algo espantoso, duro, inentendible, lejano para personas con alto nivel de coeficiente intelectual. No, mi actitud es positiva, soy amigable hacia la ciencia. Estos dos factores son para hombres y mujeres y se aplica a cualquier carrera o cualquier elección que hagamos. Factores familiares, 5 aspectos. Los antecedentes de tu familia, qué hacen tus padres, tus hermanos, tus tíos. El nivel educativo de tus padres, cuál es el nivel de educación de tus padres. Tercero, qué estereotipos existen a nivel de la familia sobre la participación de las mujeres en actividades científicas. Cuarto, demandas familiares en términos del famoso conflicto trabajo-familia y las responsabilidades en los roles de mujer. Y quinto, la estimulación y el soporte familiar. 5 cosas que tienen influencia sobre la elección del tema de ciencias. Uno por uno, estimulación y apoyo familiar. La estimulación y las experiencias de aprendizaje que uno adquiere en familia son fundamentales para una elección. Si dentro de nuestra familia viene un niño y dice, tengo curso de matemáticas, y la respuesta es, qué horrible, qué curso difícil, eso es tremendo, ¿no? Le estamos dando ya una señal negativa respecto a este tema. Si dentro de la familia jugamos a contar, a multiplicar, a investigar, a experimentar de manera armoniosa y entretenida, este apoyo y estimulación familiar genera una diferencia sustancial en el proceso. Y quiero contar, me doy el permiso antes de que se acaben los 30 minutos, de contar una de las historias que es la parte de resultados, pero que me generó digamos, fue un ejemplo estupendo. Hoy día muchas de las universitarias y estudiantes tienen familias cuyos padres no han tenido educación formal. Y eso no es un obstáculo insalvable respecto a la proyección que pueden tener sus hijas. Un caso de una ingeniera en el área de biotecnología, encima una de las carreras complicadas, digamos, ella, su padre, carpintero, y su madre, analfabeta. La preocupación de su madre durante las vacaciones escolares era, hijas, porque tenía varias hijas, ¿qué libro les compro? ¿Qué leemos? Como ella no sabía leer, sus hijas le leían a su mamá. Y la preocupación de su mamá no era ver televisión y esto es guerra, no sé, no tengo nada con esto es guerra, pero digamos, la preocupación era, ¿qué leemos? ¿Qué compartimos? Su padre, de oficio carpintero, en una época crítica no tenía trabajo de carpintería y empezó a hacer mesas de billar. Hacía las bolas de billar y se le rompían y tenía quejas de sus clientes. Entonces dijo, ¿cómo hago para que estas bolas de billar no se rompan? Empezó a experimentar. Harina, mezclaba cosas en la casa, incorporaba a sus hijos, iban probando, probamos, veamos qué sale, seguían probando y era una experimentación constante hasta que las bolas de billar salieron bien, las mesas fueron mejorando. O sea, dentro de su entorno familiar, sin tener educación formal, recibieron estas niñas estimulación y apoyo permanente. Y eso marcó su desarrollo profesional y su desarrollo de vida, con un esfuerzo muy importante en términos de las familias. O sea, no podemos trasladar a la educación formal, que es la única responsable. El colegio es responsable de formarlo y en casa no lo somos. Obviamente las condiciones de vida son bastante complejas en muchos casos, pero esta estimulación es una realidad, que es un factor que influye en la decisión de vida de la familia. Antecedentes familiares. Tener
padre médico hace que el hijo sea médico, tener padre científico hace que el hijo sea científico. No, la respuesta es no. Se ha venido estudiando si necesariamente las características familiares se relacionaban con el hecho de tener hijos que necesariamente que sigan en la ciencia. Y la respuesta es no, no hay una relación directa, pero sí la estimulación familiar. Entonces, si bien el hecho que el padre sea científico no va a hacer que el hijo sea científico en absoluto, el hecho que hay una estimulación en el ambiente familiar sí influye en la decisión. Nivel educativo de los padres. Algunos han estudiado si a padres más educados, hijos con mayor posibilidad de ser científicos. Han encontrado una relación positiva, pero ¿en qué sentido? Padres, 3 minutos, no, ahora sí no hay forma, pero hoy que no hay forma, Inés, no hay forma, me perdonan, pero ok, nivel educativo de los padres, lo que han encontrado es lo siguiente, o sea, efectivamente, mayor nivel educativo, mayores científicos, pero no porque el padre tenga la educación o la madre, sino ¿por qué? Porque el tener un alto nivel educativo en los padres es probable que inculquen en los hijos un mayor nivel de logro, de interés o de espacio educativo, no por su educación en sí misma, sino por el estímulo que puedan generar. Además, padres altamente educados es probable que tengan una situación económica mejor y que les permita exponer a sus hijos a mayores incentivos para tomar estas decisiones. O sea, el tema no es la educación, sino los recursos que trae la educación o las posibilidades de incentivos que trae la educación de los padres. Estereotipos en la familia. El hecho que hayan estereotipos en la familia también tiene una influencia. ¿Qué tipo de estereotipos? Como que le decían matemáticas, ¿no? Si te dicen qué horrible, viene tu examen de matemáticas, o eso no es para mujeres, o temas que inclusive algunas personas han indicado, hija mía, ¿cómo vas a entrar a ese mundo de hombres? De repente es porque ahora te gustan las mujeres y te has vuelto lesbiana, entonces por eso quieres ir ahí. O sea, estereotipos sin sentido, pero que se dan dentro del ambiente familiar. O vas a estudiar tanto para terminar de profesora, ¿no? Como ser profesora, pues ya lo último que podrías esperar, ¿no? Estudias tanto para ser profesora de una manera despectiva, digamos, ¿no? Entonces, influye, evidentemente, porque en los jóvenes la influencia en tu entorno familiar tiene una influencia directa, está claro. No hay manera que digas, soy totalmente independiente de lo que diga mi familia. Es muy complejo en una edad adolescente, cuando se toman decisiones de carreras. El tema de demandas domésticas y de hogar, esto no va a las jóvenes, esto va a las adultas, pero es una realidad que el famoso conflicto, la distribución de roles, las mujeres, en fin, con todos los roles que tienen, en las ciencias tienen un factor adicional. En temas de ciencias, si eres bióloga y estás haciendo un experimento con seres vivos, no es que digas, un ratito, me esperas 2 horas, recojo a mis hijos, les doy de comer y regreso para hacer el experimento, ¿no? O sea, el experimento no te espera. O tienes que estar 24 horas dentro de un experimento y no te es posible porque no tienes con quién dejarlos. O sea, trabajas muchas veces en ciencias, en aspectos experimentales que no te esperan. O sea, el horario te lo ponen ellos y eso tiene una posible complicación. Sociales, 5 factores sociales. Creencias culturales acerca del género y la ciencia, falta de congruencia de roles, ambiente frío en las comunidades científicas, barreras raciales es algo que se ha estudiado en el mundo y la ausencia de modelos a seguir. Estos 5 aspectos, creencias culturales sobre género y ciencias, ya lo mencionaron en la exposición anterior, el clásico científico es hombre, etcétera, ¿no? O sea, creencias sobre este aspecto. Segundo, estereotipos como por ejemplo, que las matemáticas son masculinas, que las mujeres tienen un peor desempeño que los hombres en ciencias, que las mujeres son menos comprometidas con las ciencias, o cuarto,
que la ciencia es un trabajo solitario y muy demandante. Y por lo tanto, hija mía, no vas a tener con quién casarte, te vas a quedar sola, tu futuro, no vas a tener que trabajar, vas a terminar en un sitio aislado, te vas a morir de hambre, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la parte de estereotipos sociales. Falta de congruencia de roles. Si tu rol personal, el rol que tú crees como persona, es congruente con esa carrera. Te ves como una persona en carreras de ingeniería, de ciencias. Tú crees que tu rol personal tiene relación con esa posición. Y muchos estudios establecen que muchas mujeres no lo eligen porque sienten que su rol tiene que ver con roles más de servicio que con roles de experimentación, de temas científicos o temas de ingeniería, etc. Entonces, se perciben como no científicas y eso genera que el rol no sea congruente con lo que ella espera y no elige esto. Ambiente frío. Vas a trabajar en un ambiente que tal vez no sea totalmente, digamos, ameno en algunos casos o acogedor. Muchos estudios han referido al clima en el cual las mujeres trabajan, clima en el sentido del ambiente docente o el ambiente profesional. ¿Qué espacios tienes alrededor? Clima en el sentido, los espacios de entretenimiento, por ejemplo, a nivel laboral, van a ir a tomar una cerveza a una bodega y tú no te vas a sentir cómoda, vas a tener un espacio en la universidad donde de repente te van a silbar cuando entres, o vas a tener un espacio de trabajo no urbano sino rural que podría estar sujeto a ciertos riesgos, tal vez más que un hombre, etcétera. O sea, aspectos que tienen que ver con que tú crees que el clima es, lo llaman así, el clima frío en el ambiente laboral. Barreras raciales es algo que se estudia mucho en Estados Unidos, no lo encontramos en ningún aspecto en el estudio local, pero es un factor que lo consideran como válido en otros contextos. Y finalmente lo que llaman las famosas falta de modelos. Es decir, ves pocas mujeres que te sirven como una referencia que te gustaría imitar, mirar, etc. Entonces los referentes son principalmente masculinos por la propia presencia femenina. Entonces, usualmente usamos referentes, es natural en nuestra vida, comparamos, miramos, y hoy día los jóvenes los usan más, estos famosos influencers, ¿no? Me encantaría ver algunos influencers en ciencia, ¿no? No influencers solamente qué ropa te pones, dónde te maquillas, de este tipo de, o qué cocinas, ¿no? Qué comes, no sé, este tipo. Ojalá pudiéramos hacer en el Comité Pro Mujer influencers, que es algo sencillo de hacer, pero influencers en temas de ciencia, para perderle el miedo, tomarle el agrado, entender la relevancia. Factores educativos, currículo y pedagogía en la ciencia, rendimiento académico, creencias sobre tus habilidades y también estereotipos vocacionales. Sobre el currículo hay muchos estudios que analizan que la pedagogía no es una pedagogía que ayude a que haya más personas en ciencias, sino que es una pedagogía muy, muy dura y que básicamente refuerza la actitud negativa de las mujeres hacia la ciencia. Entonces hay muchos que dicen que hay que trabajar en la pedagogía, no solo el currículo, sino cómo lo enseñas. Esto marca mucho. Muchos de ustedes lo pueden haber visto. Tuve un espectacular profesor en química, me encanta la química, me lo hizo fácil, me lo hizo entendible. Tuve un pésimo profesor en matemática, no entendí nada y hasta ahora no entiendo nada, ¿no? Porque así es, y tampoco quiero entender. O sea, se generan estas ideas y la pedagogía es un tema muy, muy importante. Muchos docentes creen que su rol es enseñar lo que ellos saben, cuando el rol de cualquier docente es convertir lo difícil en sencillo, para que todos puedan aprender, ¿no? Que es muy diferente. Desempeño académico, algunos estudios empiezan a analizar si el desempeño académico de los hombres y de las mujeres es diferente. Esto también ha quedado descartado. El desempeño académico es exactamente igual, lo demuestra hasta la prueba PISA que acabamos de mirar.
O sea, es bajo para todos, lamentablemente, pero no es que los hombres sepan más matemáticas y las mujeres más letras. O sea, todos pueden saber absolutamente todo. Creencias sobre su capacidad, lo mismo. Unos son más capaces que otros, descartado. No hay ninguna creencia sobre mayor o menor capacidad. Hay diferentes estudios que lo demuestran. Expectativas vocacionales. Esto sí es importante. La ciencia en general no es una carrera atractiva y hay que convertirla en atractiva. No es atractiva para los estudiantes escolares. Sienten que los nerds, los chancones, los super matemáticos, esos son los que van a las ciencias. Esa es la expectativa, pero no es así, es al revés en realidad. O sea, si entendemos que la ciencia está en todo, entendemos que la ciencia no es para un grupo reducido ni extraño, pero el común de los jóvenes, cuando tienen que decidir por dónde dirigirse, tienen este tipo de estereotipos. Y el segundo estereotipo es: me voy a morir de hambre, o sea, ¿en qué voy a trabajar? No voy a tener trabajo, ¿no? Entonces, eso hay que combatirlo. 4 aspectos económico-laborales y con esto termino esta parte. Falta de información acerca de las carreras de CTI, segregación vertical, segregación horizontal y brechas salariales. Ya viene Inés, o sea que ahora sí ya. Ok. Falta de información. Está claro, hay falta de información sobre lo que es ciencia. Tenemos que mejorar la información, pero también tenemos que ver cómo mejoramos la información. No solamente la información que transmites, sino cómo la transmites. Segregación vertical, el tema de mujeres en ciertas ocupaciones. Segregación horizontal, las mujeres están principalmente en temas de servicios más que en ciencias. Los estereotipos de que las bonitas van a letras y las feas van a ciencias, pero son realidades. Cuando vemos los jóvenes, los universitarios, ese es el común de su día, ¿no? Finalmente, las brechas salariales, como último punto, ¿no? Hay brechas salariales, sí, ya lo comentaron, está claro que hay brechas salariales, pero no solo en ciencias. En resumen, esto no es un tema simple, es un tema complejo, es un tema multicausal, por lo tanto las acciones tienen que venir a muchos niveles, no solamente a un solo nivel. Un poquito voy comentándoles sobre el sentido de este elemento del estudio. La doctora Beatrice ya nos mostró el modelo general y el desafío que teníamos era cómo llevábamos ese planteamiento a algo que pueda medirse y expresarse en pocos elementos. Eso en ciencia se llama parsimonia, ¿no? O sea, expresar conceptos muy complejos utilizando pocos elementos que sean consistentes y coherentes. Entonces, para eso lo que hicimos fue, a partir de ese modelo, identificar escalas o instrumentos de medición para cada una de esas variables. Entonces tuvimos que hacer un mapeo de lo que se había publicado hasta este momento para poder convertir cada elemento en preguntas que pudiesen ser presentadas de manera sencilla a 4 grupos de mujeres. Como la idea era analizar la trayectoria que siguen las mujeres que optan por carreras en ciencia, tecnología e innovación, estudiamos a grupos de estudiantes de secundaria, cuarto y quinto de secundaria, universitarias, docentes y profesionales vinculadas a CTI. Bien, ya está la presentación. Creo que con esto podemos ir avanzando. Sí, bueno, el contexto, esto ya lo han visto, y el objetivo era justamente dar una idea de esa trayectoria. Y si bien es cierto, normalmente esto se hace con estudios de tipo longitudinal, por el tiempo que teníamos, tuvimos que hacerlo con 4 grupos que se dividieron en 3 ciudades grandes, Lima, Arequipa y Trujillo, con, bueno, la importancia también la paso, con una muestra total de casi 1.500 participantes, ¿no? Tanto de colegios, universidades, organizaciones y empresas del sector público y privado. Entonces, lo que está al lado izquierdo constituye el lado del estudio cuantitativo y el lado de la derecha lo que son las entrevistas a profundidad. Entonces, el reto era el siguiente. Para cada una de las cajitas que están al lado izquierdo, por ejemplo,
valor de la ciencia, disfrute de la ciencia, creencias sobre las competencias interpersonales y profesionales, que ahí estaba la dimensión del sesgo, perdón, de los estereotipos. Había que ver cómo los agrupábamos. Y lo que le digo es que detrás de cada uno de esos rectángulos habían como 5 o 6 preguntas. Entonces, teníamos factores individuales, familiares, educativos y laborales, los que agrupados explicaban la intención de iniciar o continuar una carrera en CTI. Entonces, como teníamos un modelo que en términos prácticos era así de complicado, eran 82 variables, 83 variables que interactuaban simultáneamente, tuvimos que usar una herramienta que se conoce como ecuaciones estructurales. Y dentro de este tipo de análisis hay un subtipo llamado con variables de segundo orden. ¿Por qué? Porque las variables que se llaman variables no evidentes o latentes se agrupan, ¿no?, en un segundo nivel, y eso se llama de segundo orden. Entonces, lo que hicimos fue ver en qué medida este tipo de preguntas, por ejemplo, para la dimensión valor de la ciencia y tecnología, la pregunta era: me gusta leer libros y revistas sobre ciencia y tecnología, me interesa aprender más sobre ciencia y tecnología, y eso medido con escalas Likert que mide una opinión en un rango que iba de 1 al 5. Entonces, en encuestas, ¿no?, cuando uno quiere explorar las causas de algo, indaga sobre las opiniones de las personas. Y para eso usamos lo que se conoce como escalas Likert. Entonces, tuvimos casi 82 preguntas de este tipo, que les digo, manejarlos de forma individual, utilizando lo que clásicamente se conoce como regresión, era prácticamente un caos, un laberinto. Lo que hicimos fue utilizar esta herramienta, un modelo estructural de segundo orden. Y lo que se obtuvo fue lo siguiente, ya voy a los resultados. Dentro de cada uno de los factores, sea el individual, el familiar, educativo, laboral, recuerdan, habían 4 variables o 3 variables. Rezando un poquito, por ejemplo, en el caso del factor laboral teníamos discriminación sexual, discriminación racial, conflicto familia-trabajo y preocupaciones financieras. Y para cada una, entre 5 y 6 preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, como tenemos que dar cuenta de una visión integrada de todo esto, lo que hicimos fue utilizar ese modelo y encontramos que al agrupar estos factores, vimos que el que tenía mayor incidencia en la elección de una carrera CTI eran los factores individuales y, en segundo lugar, los factores familiares. En buena cuenta, la voluntad, la persistencia, lo que la doctora Beatrice ha señalado, ¿no?, la autoeficacia, mediado por un ambiente familiar que permite que esa potencialidad se cristalice. Entonces, ella puso el ejemplo de padres sin educación superior, el padre carpintero, pero que dio un modelo, ¿no?, y una actitud que aprendieron las hijas, ¿no?, una actitud de aprender a través del ensayo y el error. Entonces, para eso no hace falta tener cartones ni grados académicos, es una actitud que uno transmite y otra persona aprende. Entonces, ese tipo de experiencias permitieron que cuando hacemos el modelamiento matemático aparezca como el factor determinante, ¿no?, la voluntad de hacerlo, la libre iniciativa. Y después está el contexto que lo hace posible. Lamentablemente, el factor educativo, que en teoría debe ser el elemento disparador, fue más bien una suerte de traba. Y es por la manera como la educación se plantea actualmente, ¿no? Por diversas razones, en lugar de disparar la creatividad, la inquietud por conocer, la inquietud por indagar, el sistema educativo lo que hace más bien es frenar ese ímpetu, ese potencial, y al final, cuando se modela, se encuentra que el factor que tuvo menor incidencia en la intención de seguir una carrera CTI fue el factor educativo, en todas sus dimensiones. Llámese oportunidades de aprendizaje en el colegio, en el aula, modelos docentes, prácticas pedagógicas, todo el paquete educativo en realidad no tuvo mayor incidencia. Y el elemento laboral tuvo un efecto positivo, ciertamente menor, pero fíjense que aun cuando se planteaban escenarios como hostigamiento laboral, prejuicios y demás, muchas mujeres lo veían más como una amenaza, como una oportunidad.
y es que a pesar de tener un ambiente desafiante, pudieron prosperar en el caso de las profesionales y las docentes, y en las escolares lo veían más como un escenario futuro. Pero como esto tiene que contextualizarse, vimos que de las 4 poblaciones analizadas, donde este modelo que está ahí en el circulito que está al lado derecho, da cuenta de cuál es la potencia explicativa del modelo. Lo mínimo es que tenga al menos 10% de potencia explicativa, es el mínimo mínimo. Si tiene 20 o más, ya estamos en algo. Normalmente los modelos tienen entre 50 y 60, más de eso ya es un poco dudoso, es como cuando uno cocina los datos, ¿no? Pero 25% ya nos da cuenta de un modelo interesante. Y cuando vamos a ver ya, este era, me olvidé comentarles, era el modelo original de forma más bien, digamos, estática, donde las variables todas interactúan simultáneamente o influyen simultáneamente a la intención de elegir una carrera en CTI. Pero dijimos, pero las variables no están de manera aislada, están interactuando, o sea, lo que yo pienso, lo que yo percibo y siento, está medido por mi entorno familiar y eso está condicionado por mi práctica educativa. Entonces, la interacción de todo esto ya se veía de esta manera. Y la lectura es muy simple. Cada flecha que conecta los círculos nos da cuenta de la fuerza de la relación que hay entre esos factores. Cuanto más grande es el número que está encima de la flecha, más fuerte es la relación entre esos factores. Y entonces ahí vemos sí que al momento de verlo de forma integrada, de forma interactiva, persiste la alta influencia de los factores individuales y los factores familiares para la intención de elegir una carrera CTI. Y el recuadro que está, perdón, el círculo que está a la derecha nos da cuenta de la potencia explicativa del modelo. En este caso fue superior al 25%. Pero ahora sí, cuando entramos a ver los matices, vimos que en el caso de las escolares bajaba a 25%, con lo que les he comentado con esos matices, pero en el caso de las profesionales subía a 33%. Lamentablemente con las docentes universitarias y las estudiantes universitarias, el modelo tuvo una menor potencia explicativa. Entonces eso nos lleva a tomarlo con mucha cautela, al punto que no nos hemos presentado acá, pero sí ver que por lo menos en el ámbito profesional, todo el tema de estereotipos, conflictos familia-trabajo, muchas veces es percibido como una oportunidad para encarar más que como una barrera, en el caso de las científicas que se dedican a estas actividades. Entonces, un poquito a partir de esto nos preguntamos, ¿y esto a qué nos lleva? Entonces ya un poco el diagnóstico se conoce. Aquí hemos explorado sobre las causas o los motivos que tienen las mujeres para seguir una carrera en ciencia, tecnología e innovación, y la pregunta que se planteó al inicio era, bueno, ¿y qué hacer? Y aquí sí, en el qué hacer, estamos un poquito con varias posibles rutas que deberían ser analizadas ya en términos de el financiamiento, para ponerlo en términos prácticos, y su efectividad, ¿no? O sea, en Centrum es una escuela de negocios, aquí nos interesa mucho ver si las propuestas son efectivas, ¿no? y son eficientes en términos de recursos. Y esto nos ha llevado a revisar textos como, por ejemplo, una publicación que es muy leída por los gerentes, que es llamada Harvard Business Review, en la cual se han analizado el impacto que tienen los programas de diversidad. Programas en los cuales lo que se busca es incorporar más mujeres en puestos de gerencia, en puestos directivos, y luego analizar estos programas que buscan fomentar la diversidad. En 5 años encontraron lo siguiente, ahí está en ese gráfico, la efectividad de estas iniciativas que fomentan la diversidad. Si la barra está bajo la línea que dice 0%, me indica que la efectividad no fue positiva. Y entonces, ¿qué se encontró, por ejemplo? Se encontró que cuando los programas de diversidad son casi obligados, casi por decreto, se instalan en las empresas, lo que tiene como correlato es que los estereotipos y sesgos se exacerban, aumentan. Y explicaban esto, que es un poco porque hay una tendencia humana a oponerse, rechazar aquellas medidas impuestas. Entonces, cuando empezamos a ver ya por efectividad los sistemas de queja, las evaluaciones, pero sobre todo los programas de diversidad obligatorios tenían un efecto contraproducente. Entonces,
Entonces ya cuando hablamos de la medición, ojo, esto es ya en términos de métricas, ¿ok? Y cuando se preguntaron, ¿y qué es lo que sí funciona?, encontraron que cuando esta capacitación es voluntaria, es liderada por la gerencia, por los directivos de las empresas, esto tiene mayor oportunidad de éxito. Además, cuando el reclutamiento es focalizado, también las posibilidades de incorporar mayores mujeres en puestos directivos se ve potenciado. Y hay otra serie de medidas que son también un poquito caras, como la mentoría, por ejemplo. La mentoría es una estrategia muy efectiva, pero es bastante cara. Entonces, en términos de efectividad, esto es un poco lo que se ha ido encontrando. En términos de financiamiento, el tema todavía no es muy claro porque no queda claro el cómo debería medirse esto. Pero esta línea que nos lleva a potenciar las medidas que tengan un fuerte componente de libre elección, si quieren, ¿no?, y no tanto medidas impuestas, se condice con dos metaanálisis que también hemos revisado para abonar a la discusión, donde lo que se hizo fue empezar a medir para el tema de la brecha salarial sobre todo. Ojo, este no es el estudio en un país, en un grupo laboral, sino son metaanálisis, le hace investigaciones de investigaciones, hecho en varios países y durante varios años. Y en este caso, lo que se encontró fue, para analizar la brecha salarial por sexo, que a mayor libertad económica, o sea, en la medida en que el mercado es el que regula el salario, la brecha tiende a disminuir. Pero más bien cuando ustedes tienen medidas impuestas, el mercado de alguna forma se autorregula y las brechas no desaparecen. Entonces, nuevamente está el componente de la libertad de elección. O sea, buscar el equilibrio adecuado en el cual estas medidas puedan canalizarse en un ambiente de libre mercado y no tanto de medidas impuestas. Y ya para verlo en perspectiva, hay otro metaanálisis. Todo esto está disponible incluso en internet, esto está tomado de la base de Scopus, cuando se analizaron desde la década de los 70, ¿okay?, incluso más antes, desde los 60 creo, cómo fue cambiando la brecha salarial en varios países. Repito, esto no es un país, no son dos, es un conjunto de países. En varios años se encontró, ahí ustedes ven, desde la década del 60 hasta el fin de los 90, es lo último que tenemos, no hay datos más actuales, pero la curvita que está interlineada, la que está más abajo, va mostrando que poco a poco esta brecha se va reduciendo. Ciertamente no desaparece. Hay una brecha, es un tema de debate el cómo irla reduciendo, pero digamos, la noticia positiva es que con el paso del tiempo esta brecha tiende a ir extinguiéndose, y en la medida en que esto se dé en entornos que fomenten la libre elección y que no tengan una fuerte regulación, la brecha continuará desapareciendo. Entonces, un poquito ya para terminar mi presentación, quería cerrar esto con algunas conclusiones. Primero, que el modelo planteado es un modelo innovador porque incorpora 4 factores fundamentales para explicar esa intención de seguir una carrera en ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Los factores individuales, familiares, educativos y laborales. No los hemos visto de forma aislada, porque los estudios previos analizaban o solamente lo individual, o solamente lo educacional, o lo laboral. Aquí hemos dado cuenta de una mirada integrada, ¿sí?, con los 4 factores, pero aplicando herramientas que permitiesen ese abordaje. En segundo lugar, hemos encontrado que los desafíos laborales, llámese ambiente hostil, el clásico conflicto familia-trabajo, puede encararse tanto como una oportunidad o como una amenaza, y eso ya depende de cada mujer el cómo lo encara. Recuerden que el elemento que tenía mayor efecto, incidencia en la elección de carrera en ciencia, tecnología e innovación era el factor individual, la motivación por seguir adelante, ¿no?, esas ganas por progresar. Y ya para la parte de discusión hemos encontrado que este contexto negativo, este ambiente marcado por brechas, puede y se va reduciendo en la medida en que las medidas implementadas tengan un carácter, primero, voluntario, y segundo, sea en un contexto de libre elección. En esa medida, estas iniciativas pueden ir prosperando. Y ya para cerrar un poquito, ciertamente se trata de un escenario difícil, un escenario duro. Se habla mucho de la doble jornada y eso es real, ¿no? Pero yo creo que
también nuevamente depende mucho de cada uno el cómo encara esa doble jornada. Porque, por ejemplo, en el campo de la investigación, yo soy investigador, a los evaluadores de mis estudios no les interesa si tengo doble o triple jornada. Ellos van a recibir un manuscrito y van a decirme, yo evalúo tu producto por su aporte al conocimiento. Tus temas familiares me son transparentes, yo no los considero. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una hija, soy padre soltero, y tengo que dividir mi tiempo entre mi actividad en Centrum, la atención a mi hija y escribir artículos. Entonces, al evaluador no le va a interesar mi vida familiar, él va a querer ver si lo que escribo hace o no hace un aporte al conocimiento. Y eso, yo les digo, yo vivo la doble jornada, la vivo todos los días. Entonces, es posible, ¿no? Organizándose, que es durísimo, sé que es complicado, que no es fácil, no dijo que fuera fácil, pero yo creo que en el caso de las personas que logran destacar en ciencia, porque también se ha investigado cuál es el perfil de los investigadores altamente productivos. Cuando uno ve a nivel ya de perfiles de investigadores productivos, son personas de entorno familiar, hogareños, entonces parece que hay un cierto estilo de vida, ¿okay?, que fomenta la alta productividad en los investigadores. Claro, esos son estudios que se han hecho en otras latitudes, habría que ver qué pasa cuando eso se traduzca o se lleve aquí a escenarios más locales, pero digamos que hay varias alternativas que podrían explorarse, y yo quiero compartir más bien una mirada desde los modelos matemáticos, de los números, que va a ser enriquecido ciertamente por la lectura que va a dar la doctora Beatrice, donde ella tiene más bien una mirada integrada y una mirada a profundidad, que es lo que dan los estudios cualitativos. Muy bien, esta es la parte cualitativa del estudio. Después vamos a poder pasar esta investigación para ustedes, el PowerPoint, pero en la parte cualitativa el estudio ya se centra en entrevistas a profundidad. Lo que hicimos fue un diseño mixto en el cual se podían comparar alrededor de estas 1.550 encuestas aproximadamente y 60 entrevistas para poder comparar los resultados, ¿no?, que fue el modelo que se desarrolló. Esta es la fase cualitativa, 59 entrevistas en general, 4 poblaciones, ¿no?, desde niñas de cuarto, quinto y media, universitarias, docentes, profesionales y 3 ciudades, ¿no?, Lima, Arequipa y Trujillo. Muy bien, los principales temas. Voy a pasar algunas láminas efectivamente en 15 minutos, me voy a centrar en los principales aspectos que fueron surgiendo. En términos de las mujeres escolares, o sea, lo que eran las niñas, primer punto evidente, escasa o nula cultura científica en el caso de las estudiantes, ¿no? O sea, básicamente no tenían idea de lo que era ciencia. Poca comprensión de lo que significa la ciencia para la sociedad, escaso conocimiento de qué carreras de ciencia podían haber y nulo conocimiento sobre el aporte femenino a la ciencia. O sea, un tema a trabajar de manera urgente, porque si no hay acceso adecuado a la ciencia, pues no va a haber las profesionales y no va a haber las que estudian. Las respuestas eran así. ¿Qué cosa es ciencia? Formación cívica, ciudadana, Madame Bovary, ¿no? Alguno por así, Albert Einstein, sí, por ahí apareció. Ellas no son las responsables de esto, las responsables del entorno, ¿no? Luego, en términos de escolares, algo positivo y muy importante es que no hay ningún estereotipo en términos familiares. O sea, el apoyo familiar o la relevancia familiar era elige lo que quieras. Esto es algo muy relevante respecto a algunas décadas anteriores, donde podía haber algún tipo de prejuicio. Hoy día no lo hemos visto absolutamente en ningún lado. O sea, es estudia lo que quieras, lo que te guste, lo que quieras hacer. El único estereotipo es, pero que por favor te dé dinero. Ese es el único requisito en términos familiares, y eso se ha visto en básicamente casi todos los casos. Pero ningún estereotipo en términos de la elección de algún caso. Luego, falta de acceso a recursos iniciales, sumamente importante. Recursos iniciales nos referimos televisión de señal abierta, el propio internet, espacios de investigación, de lectura, museos, sitios para motivar, radio, que es tan importante fuera de las zonas rurales. Los docentes, como lo mencionó Carlos, en la parte educativa no parece tener ninguna influencia en la decisión de las personas, en términos de las niñas. O sea, no parece haber una influencia educativa, lo cual es llamativo y debiera haber una orientación educativa. Algunos temas
algunas respuestas de las niñas. Por ejemplo, su temor a las ciencias. A mí no me gusta que me traten mal. Cuando la profesora me dice, no, está mal, me empieza a criticar, yo me hago como una bolita, ¿no? ¿Eso qué significa? Falta de autoeficacia, falta de confianza, ponerse etiquetas, etcétera, etcétera. Me voy porque solo puedo hacer algunas de las principales. En las universitarias, su gusto, ¿por qué eligieron la carrera? Gusto y preferencias. El factor individual es fundamental, tiene que gustarte. Consideran que tienen capacidades para desarrollarse en esta área. Autoeficacia, un factor que aparece en todos los ámbitos. Consideran que la carrera tiene proyección y les va a permitir desarrollarse. Esto también es fundamental. Y además, estas carreras le permiten un entendimiento de los fenómenos y les da una proyección profesional. O sea, te gusta y le ves proyección. Son dos factores decisivos en la elección de la carrera. Ven en las carreras de ciencias una oportunidad de crecimiento profesional y sobre todo personal, muy relevante, de contribución a la sociedad, de solución de problemas y un altísimo nivel de logro. Algunas frases, por ejemplo, esta estudiante, yo quería saber más allá, en el área aeroespacial, ¿qué hay más allá de la Tierra? Mi curiosidad empezaba por eso, en el origen de nosotros. O sea, no hay investigación si no hay curiosidad, ¿no? Es un requisito fundamental. Percepción de la dificultad de estas carreras, en realidad consideraban que efectivamente hay pocos antecedentes de mujeres en la ciencia, pocos modelos, estereotipos de que la carrera está vinculada a varones, de que les quita su capacidad de ser femeninas, problemas económicos para poder desarrollarse porque lo perciben como una carrera larga y cara, por lo tanto, lo cual significa una mayor inversión familiar. Y además también consideran que de alguna manera se requiere cierta fuerza de carácter, esto lo revelaban acá como el primer punto, fuerza de carácter, fuerza física, revelando pues esta aparente relación que puede haber entre el género y la elección de carreras de ciencias. Algunos comentarios de los estudiantes. Claro que las mujeres y los hombres tenemos la misma capacidad, nacimos con los mismos órganos, el mismo cerebro, podemos escoger lo que quieran, pero también hay que enseñarle a las niñas que no son princesas delicadas, ¿no? Un comentario que se repitió en las mujeres en ciencias. Esto ya lo hemos visto de alguna manera. Barreras familiares. Lo que hicimos a través de ese estudio, si ven, empezamos a probar los diferentes elementos que fueron elegidos en la presentación anterior para ver en qué medidas se estaban reproduciendo en el contexto local o qué otros factores podían generarse también dentro de este análisis. Estimulación y soporte familiar se repite en todos los casos. El hecho que los padres no te orientan a una carrera específica, posiblemente por su propio desconocimiento, pero sí apoyan sus decisiones personales. Y eso es fundamental, como ya lo hemos dicho. Algunos estereotipos, podemos ver el de acá. Lo que pasa es que cuando se lo contaba a mi familia me decía, vas a ser profesora, ¿qué vas a hacer? No vas a tener trabajo, ¿no? O estudiando esa carrera vas a sufrir mucho. O lo que le mencionaba el de arriba, ¿no? Hijita, vas a estar con puros hombres, ¿no? No va a ser que te gusten las mujeres y ya no los hombres. O sea, estereotipos, digamos, del propio desconocimiento, temas culturales, que por suerte vamos progresando. Aspectos educativos, formación escolar que no motiva ni la temática ni la pedagogía hacia la ciencia, insuficiente estimulación a nivel escolar, de alguna manera un lenguaje sexista en muchos casos en la parte educativa universitaria y una subestimación de las capacidades de las mujeres en ciertos estudios universitarios. Como por ejemplo, no te preocupes, esto yo te lo explico, porque seguro que no lo entiendes, ¿no? Ya lo entendí antes que tú, ¿no? Pero, digamos, en un tema tratando de apoyar, pero este tipo de comentarios, ¿no? Que también lo han mencionado, ¿no? Lenguaje sexista, lo que mencionaban es que en muchos casos, por el ambiente masculino, muchos de los elementos de laboratorios o de construcción les ponen nombres de sexuales, digamos, a los instrumentos, a los aparatos, etcétera, ¿no? Que de alguna manera, digamos, en un ambiente masculino lo consideran gracioso y en un ambiente femenino puede resultar inapropiado simplemente, ¿no?
en este tema, ¿no? Barreras económicas laborales, sin duda un desigual crecimiento profesional debido a la desigual distribución de las labores del hogar. Por ejemplo, hijas universitarias, hija antes de salir tiene que preparar el almuerzo, pero el hijo pues sale sin preparar el almuerzo, ¿no? Este tipo de situaciones que generan mayor peso a las niñas. Limitaciones económicas que son generales, becas de estudio o en general la necesidad de tener comportamientos masculinos, ¿no? Dentro de estas barreras. Por ejemplo, preferencias para los accesos laborales, ¿no? Se publican una serie de opciones laborales en las universidades, pero ponen solo aceptan hombres, ¿no? Las mujeres para la parte de planos o están más en la computadora, procesamiento de datos, pero menos para trabajos de campo. Y esa es una realidad en las bolsas de trabajo en las diferentes instituciones educativas. Docentes universitarias, ¿por qué se van a la ciencia? Porque les gusta. O sea, nuevamente el tema individual, preferencia, autoeficacia, pero sobre todo, el punto SUE, una alta estimulación del pensamiento científico en los ambientes escolares, de padres, curiosidad por la experimentación. Muchas también refirieron por las generaciones de programas de televisión y una serie de recursos iniciales que despertaban su interés. Programas que creo que en televisión abierta no existen ya en este momento y están restringidos a personas que tienen acceso digital o que pueden pagar ciertos accesos que no son generales a toda la sociedad. Eso también lo pasamos. Este es un caso interesante, este es el que les mencionaba del caso de la hija que era de carpintería, y lo decía, mi padre me hacía trabajar la mente y me decía, hija, tu mente es una pizarra en blanco, puedes hacer en ella lo que quiera. Y ella creaba cosas en su mente, hacía operaciones matemáticas de manera mental. Una frase espectacular que ojalá se diera en todas las familias, ¿no? Mi papá nos obligó a que estudiáramos algo que a él le parecía, ¿no? Y que a nosotros no, en realidad también es posible. Pero mi papá ha sido autodidacta, curioso, le gustaba aprender, era una persona que leía, aprendía. Yo pienso que por él todos hemos heredado algo, todos los hijos profesionales en ciencias en esta familia. Percepción de las dificultades, ¿qué dificultades perciben? Creencias sobre diferentes habilidades, en algunos casos la necesidad de la fuerza física para cargar instrumentos o los temas de seguridad, etcétera, en algunos casos, que también lo consideraban como algún tipo de percepción de dificultad. Necesariamente la poca divulgación de las carreras científicas a nivel escolar. Existe dentro de lo que parecía que principalmente las decisiones de los estudiantes escolares en muchas escuelas públicas respecto a qué estudiar, básicamente la decisión tiene que ver con qué universidad hace mejor publicidad y ofrece la opción más corta y que va a generar mayor dinero inmediato a los estudiantes, sin tomar en cuenta sus aptitudes, sus preferencias, sus capacidades, las necesidades del mercado laboral y las potencialidades que podrían haber. O sea, una visión totalmente cortoplacista de esta perspectiva de desarrollo profesional. Un comentario interesante, en ciencias tal vez se desconoce lo fascinante que puede ser estudiar ciencia. Y otro aspecto de las familias es que cuando tú le dices que vas a estudiar física, otra vez con la física Inés, ellos piensan que vas a estudiar para profesora de educación física, ¿no? Mi mamá no, porque era profesora. Tu profesora, ahí es diferente. En mi caso yo tuve que ir en paralelo al colegio y a otra institución para que me prepararan para el examen de la universidad, en donde me enseñaban matemática, física y química. ¿Qué es lo que está sucediendo? El colegio no permite lograr los objetivos, por lo tanto los padres tienen que pagar academias en paralelo, teniendo inversiones adicionales, esfuerzos de tiempo, dinero, para poder promover esas habilidades que la educación escolar no les está promoviendo. Entonces, el hecho de que la educación sea gratuita posiblemente sea un nombre, porque si quieren ingresar a una carrera universitaria no es gratuita y empiezan a aparecer los sistemas paralelos de mercado con un esfuerzo adicional para los padres y las familias en general.
Oportunidades que conllevan a las mujeres elegir en ciencias, ejercer su vocación, investigar, múltiples opciones de capacitación, la docencia, que siempre es una alternativa laboral en las mujeres científicas. Esto también es una reacción interesante, complementaria a lo que acaba de mencionar Carlos. Cuando los temas son de alguna manera impuestos, generan reacción, más que un ajuste adecuado. Esto fue un comentario de una docente en una universidad donde se han establecido políticas interesantes para reconocer como periodo de investigación al espacio de la maternidad, porque finalmente el espacio de la maternidad en niños pequeños exige, evidentemente por un tema biológico de la mujer, cierta dedicación. Entonces han reducido, digamos, por cada hijo te reducen 2 años, te consideran como 2 años en temas de investigación. ¿Cuál fue la reacción, en realidad? Considero que esto es discriminación. Esto lo decían las mujeres, no lo decían los hombres, ¿no? Yo creo que sí puede ser causante de discriminación, porque te dicen, tú has entrado a la carrera universitaria por política y no por tus méritos. Llénate de hijos para que te den más beneficios. Entonces, en vez de ser un aporte docente, porque la intención es positiva, la reacción fue negativa, en realidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tipo de aspectos que se promocionan. En temas económicos laborales, pocos fondos de investigación, falta de interés del sector privado por investigar, efectivamente es una realidad, poco equipamiento de los laboratorios y poco tiempo disponible para la investigación. Pero estos son temas que no tienen que ver de género, son temas en general sistémicos. En resumen, cuando hablamos de la tubería que tiene huecos, que se va, hay 2 opciones para mejorar este tema. ¿Qué haces si quieres pasar más flujo por la tubería? Opción 1, aumentas la presión, o sea, aumentas que más mujeres entren a la ciencia, aumentas la presión de la tubería, por decirlo en términos de ingeniería. Esa es una opción, pero una mejor opción es que cambies la tubería y pongas una tubería de un diámetro más grande. Entonces, las diferentes estrategias deberían ir orientadas a aumentar la tubería. Aumentar la tubería significa no empujar a personas a la ciencia, sino hacer que la ciencia sea atractiva, positiva, genere una carrera profesional interesante y una proyección para todos, hombres y mujeres. Nuestro marco final lo que hizo fue caracterizar en cada una de las poblaciones aquellos factores muy propios de cada población, basado en que no podemos tener una política general de promoción, sino que hay que reconocer las diferentes etapas de acceso, participación y progreso. Y nuestras políticas tienen que estar focalizadas a estas 3 o 4 poblaciones de manera diferenciada, para que los programas no sean simplemente para todos, como si fuera un grupo totalmente homogéneo. Por esto hemos caracterizado, digamos, identificado los diferentes factores y la medida en que suelen tener mayor impacto, medido en términos cualitativos, de cada uno de estos factores en los diferentes ámbitos. Esto nos ha permitido establecer como parte del estudio, pero ya no lo vamos a compartir ahora, ya lo dejaremos para el comité, una serie de propuestas y acciones que permitan ir a cada uno de estos niveles. Pero sin duda, un poquito para cerrar el tema, lo primero que necesitamos para poder entender un tema es la línea base, como lo decía Inés. Si no entendemos por qué hay pocas, no podemos tomar medidas adecuadas y que sean efectivas. Con este estudio sabemos claramente por qué hay pocas, o sea, los datos y los factores ya están claros. Lo que nos toca es tomar acciones en aquellos aspectos que tengan más impacto y que puedan alcanzar a estas poblaciones. El objetivo, promover mayor participación científica, porque es algo que trae bienestar y desarrollo a nuestra sociedad. Ese es el objetivo final. Muchas gracias. Bem, para mim foi muito interessante acompanhar o estudo, a investigação e também os dados que nos foram passados. Eu creio que o tema de reconhecimento, de criar modelos de liderança para mulheres em ciência, é algo que nós temos em comum. Isto é algo que foi
fue muy hablada en Brasil de a idea de tener más mujeres, como un visual de lo que es mujer en ciencia, de cuál es el estereotipo de un cientista. Eso empezando con los niños, pero para todo el camino. Yo creo que una cosa que yo pensé que era muy curioso en el estudio, y tal vez algo que me gustaría traer, es que no sentí cuál fue el peso para algunos de los papeles sociales esperados de la mujer y que podrían afectarlo. Entonces, esto fue una primera cosa que pensé cuando vi el estudio. Y yo creo que hay una buena conversación entre la idea de por qué tenemos que ter diversidad en ciencia, por qué tenemos que tener más mujeres y cómo podemos transferir eso, traducir esto para la investigación en sí, cómo traducir el componente de género para la pesquisa para que tengamos mejores pesquisas. In Europe, we have 28 member states in European Union, and there's been a great deal of effort to equalize the countries, so everybody has got the same conditions in which to go into science. Yes, and so we get like the she figures, we get the statistics, and we get in the policy is supposed to be more or less the same, but it really isn't. So things like in Norway are different, in Sweden to Germany, so I think it would be nice to then look back at all these results and just have a look where does the policy makes it impact on maybe on the teaching or maybe on their work environment, because all those things will influence the decisions. So for example, I had the example of Institute of Physics and Royal Society of Chemistry. They had a study where they asked PhD students, women and men, in the first year, what are their plans for their future? In the first year, the percentage of women who were thinking of staying in research was, I think, 65%, and men were 72%. So that's pretty good. By the second year, the proportion of women who were thinking of staying in research dropped down to about 45%, and men stayed more or less the same, dropped a little bit. In the third year, only 35% of the PhDs say they wanted to stay in research. Men slightly went up. So what is happening? I think what is happening is that they are experiencing the culture of research. And basically the experience is obviously not pleasant, but they're feeling isolated, rejected, not invited to whatever is happening. And so I think when one is looking for intervention, one also has to look at the policy, because what is actually happening in the whole education system or in the culture, do governments really promote gender equality? Certainly in certain countries, like now in Germany, because they so much want to reinvent their the made in Germany concept, that they're really pushing huge amount of effort into making sure that there is enough women engineers for the industry to tap into. So that's all very interesting, but I think context, the policy context would help to make it comparable to the other environments. Hemos visto como uno de los objetivos de la política nacional de competitividad y productividad incluye el desarrollo de capacidades para la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces yo le voy a pedir a Sara y a Delia, que son parte del Comité Pro Mujer, que compartan un poco lo que estamos tratando de hacer. Somos yo no, pero el comité es muy joven, porque ha sido creado el 8 de marzo, y entonces estamos promoviendo el tema, y como decía yo al comienzo, es un tema que tenemos que promover junto con el Ministerio de la Mujer, y clarísimo me queda, junto con el Ministerio de Educación, porque ahí está la semillita que tenemos que desarrollar. Sara, por favor. Vamos a promover la participación, ¿no?, liderazgo y sobre todo este empoderamiento del rol de la mujer en la ciencia. Hay muchas, como mencionó Beatriz,
factores fundamentales, ¿no?, que son barreras definitivamente, y sobre todo están desde las niñas. En otros grupos también se ve, pero en realidad, como decía Inés, el Ministerio de Educación es un agente fundamental para que nos ayude a promover este liderazgo y a visibilizar el rol de la mujer en la ciencia. Definitivamente no somos feas, las científicas, ingenieros, ni aburridas. Tal vez sí, debo confesar, Beatriz, y eso me lo dicen bastante, hablamos difícil, ¿no? Complicado. Usamos muchas jergas, obviamente, pero yo creo que de eso se trata, ¿no? Aprender a comunicar. Entonces, justamente, una de estas, no sé si metas a corto plazo, pero sí vamos a promover definitivamente el tema de cómo enseñar a hablar, primero a científicas, ingenieras, sobre todo en ciencias duras, y poder comunicar ideas, poder hacer atractivo la ciencia en Perú. Y segundo, que yo creo que es muy importante, promover un programa de mentorías, que en las ciencias de la salud es común, ¿no? Un interno tiene un mentor, un papá, una mamá. Igual, y justo viendo estos factores fundamentales, veía eso, ¿no? Que el entorno familiar es la clave, ¿no? La gente que está a tu lado, en tu casa, no la escuela, ¿no? Sino tus familiares, los que están a tu lado. Tu mentor, en este caso, se convertiría en parte de tu familia, y en este caso hay que aprender, además, a ser mentor, porque no todas tenemos esta capacidad de ser mentoras. Entonces, esa es, creo, otra herramienta que discutíamos en el comité y definitivamente va a ayudar a, de alguna manera, incrementar el rol de la mujer en la ciencia en Perú, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va un poco mi comentario en general. Me parecía muy importante resaltar este programa de mentoría, sobre todo porque en este momento no se da en las ciencias exactas en Perú. Es muy difícil tener asesoras, ingenieras que tengan tiempo, que quieran apoyar. Es muy complicado. Entonces, aprender y enseñarles a ser mentoras, mentores, yo creo que va a ser una tarea fundamental si queremos subir estas estadísticas, pero sobre todo, no solo por los números, sino básicamente para promover la innovación en Perú. Creo que ese es al final a lo que queremos llegar, ¿no? El Perú tiene que salir ancestralmente, tenemos esos conocimientos que se pueden recuperar. Delia seguro va a hablar un poco más de eso. Entonces tenemos que, back to the future, ¿no? Tenemos que mirar atrás, porque tenemos que rescatar lo que ya sabemos de nuestros ancestros y sobre todo mirar al futuro y seguir innovando. Muchas gracias. Quería felicitar tanto a Elizabeth, a Vera, a Beatrice, a Carlos, por el trabajo que han hecho, por sus exposiciones. En realidad, sí necesitábamos todas estas confirmaciones que a veces sabíamos de alguna manera que existían, Beatrice, pero no teníamos confirmación cierta. Y eso me alegra mucho porque hace 2 semanas llegué de nuestra selva amazónica, de hacer unos talleres con niños escolares, y pude darme cuenta de todas estas etapas que tú dices, todos los factores que mencionas. Ya, digamos, intuitivamente sabíamos que la baja autoestima de nuestros escolares y en general de los niños que están en regiones muy alejadas era muy fuerte. Y entonces cuando llegamos a hacer una intervención con estos niños de 4º y 5º de secundaria, que eran ya adolescentes, ellos entraban al aula con la cabeza agacha, mirando hacia abajo. Después de 3 horas, que eso fue lo que duró nuestro taller, todos salieron súper motivados, riendo, hablando fuerte, chicas y chicos. Y entonces, ¿qué cosa hicimos? Trabajar autoestima primero. Nadie les había preguntado su propósito en la vida. Y en la mayoría de veces yo no recuerdo que en mi colegio también me hayan preguntado
sobre el propósito de mi vida. Entonces comenzamos por eso, ¿cuál era el propósito? Y ellos estaban descubriendo su propósito. Y luego trabajamos empatía con el otro. Sin empatía es difícil avanzar. Y otra vez el tema del entorno familiar salía. Los padres ahí los hicimos intervenir porque ellos eran los que estaban llevando los coffee breaks. Entonces llevaban coffee breaks bastante alimenticios, ¿no? Nada de galletas y gaseosa. Y entonces todos ellos estaban, sí, súper motivados porque sus hijos aprendan, porque sus hijos sigan una carrera. Y sí tienes razón, no les interesaba cuál, pero sí quería que estudien. Y estaban muy claros con los conceptos de tecnología. Y decían, nosotros necesitamos tecnología, Miss. Aunque no lo tenían claro, intuitivamente lo conocían. Ellos trabajaron en dinámicas que hicimos por grupos y finalmente presentaron maquetas de lo que ellos querían hacer por su entorno. Había una chica, Carla, de cuarto de secundaria, que con su grupo, todos femeninos, hicieron una maqueta de su ciudad, donde ellas establecieron dónde iba a estar la industria que no tenían y de qué tenía que ser. Ellos decían, tenemos pastos, podemos tener vacas y podemos tener una planta lechera, tenemos sol todo el año, podemos tener energías renovables con celdas fotovoltaicas, podemos tener pistas que no tenemos, luz todo el día, del cual tampoco tenemos. Entonces yo dije, esta muchacha está describiendo una ciudad sostenible y ecoamigable. No sabía qué era, pero sí la estaba describiendo. Estos son los chicos que nosotros también tenemos que apoyar. Todos nuestros escolares, en verdad, son como estas pizarras en blanco. Pero los maestros tienen una labor increíble, pero la mayoría de ellos, y fue triste también comprobar, que la mayoría de ellos, cuando llegábamos nosotras, que éramos un grupo de mujeres, las que estábamos haciendo estos talleres, ahí al final de nuestra frontera con Ecuador, donde fue el conflicto del CENEPA, la mayoría de los profesores se iban, estaban de recreo, no participaban. Nosotros los invitábamos a hacerlo, pero muy pocos participaron. Entonces creo que también debemos como atacar varios ejes a la vez. Atacar, sí, al escolar para motivarlo, atacar tema docente. Infraestructura es importante, pero también es importante que las poblaciones y las comunidades se comprometen. Si no se comprometen en que su bienestar puede cambiar, es bien difícil hacer algo sostenible. Tenemos superfoods en el Perú, pero sin embargo tenemos desnutrición. Entonces tenemos una maravilla de paisajes naturales que nadie conoce, que nadie explota, y esas son otras ventajas que también debemos aprender a mirar. Entonces yo creo que son varios frentes dentro de la solución y que ninguno debe darse por descontado. Tenemos que trabajar todos juntos y creo que definitivamente este grupo de mujer vamos a dar que hablar y eso espero. Acá estamos 4, ¿no? 4 de este comité que creo que nos vamos a atrever a alzar la voz. Nosotros no tenemos fondos en este comité, pero creo que sin duda vamos a lograr acciones concretas para que nuestras niñas y niños sean esos futuros científicos que cambien no solamente la visión de nuestro país o de su entorno, sino que den soluciones de forma global, que es lo que el mundo pide. Ciertamente el elemento de las políticas sectoriales, el contexto político, no lo pudimos incluir por un tema de cómo lo medimos. Entonces ya cuando pasamos a una
orientación cuantitativa, el desafío es traducir lo que queremos estudiar, examinar, algo cuantificable, y eso sí nos generó algunos retos, pero seguramente en un siguiente estudio podremos incorporarlo y ya empezar a ver cosas a mayor plazo, ¿no? Una perspectiva un poco más longitudinal para ver cuán efectivas son las medidas que se plantean, porque ciertamente evaluar el impacto de cualquier programa es súper importante, pero las evaluaciones de impacto son carísimas. O sea, cuando se hacen bien, usted sabe, o sea, toman como 5 años y cuestan un cerro de dinero, y hay poca gente que lo hace, por lo menos aquí en el Perú. Entonces, ciertamente debería haber un componente de evaluación de impacto en estos programas para ver si se alcanzaron o no las metas. Yo entiendo que con esta orientación de presupuesto por resultados que impulsa el MEF aquí en el Perú, algo se está logrando. Creo que eso podría ampliarse también a las iniciativas que lleva adelante el CONCITEC. Muchas gracias. Las propuestas pueden ir desde políticas generales hasta acciones concretas. En cuanto a acciones concretas, yo creo que algo importante es tener acciones, 2 o 3, de alto impacto, pero no atomizar las acciones. Porque lo que pasa es que a veces hay pequeñas iniciativas. La empresa tal hace algo en 10 personas, la empresa tal hace algo, lo cual está muy bien, por supuesto, ¿no? Pero tenemos que hacer acciones que sean más estructurales y que no solo sean para un grupo específico, sino que abarquen a la educación rural, la educación urbana. Una propuesta de política concreta, que es la que quería comentar, es, creo que hoy día nuestra definición de analfabetismo es una definición que ya no cabe en este nivel de desarrollo, donde todavía hay algunos focos de analfabetismo en términos de lectura y escritura y muy importantes en zonas rurales, pero en la zona urbana esto se ha casi extinguido y eso es una buena noticia. Sin embargo, creo que como política deberíamos cambiar la definición de lo que es analfabetismo. O sea, hoy día considerar que el analfabetismo es no saber leer y escribir es una definición demasiado básica para lo que debe corresponder para una sociedad que busca desarrollarse. Entonces, la definición de alfabetismo en ciencia tampoco hay que inventarla. La OCDE la tiene muy clara y básicamente una persona alfabeta en ciencias es simplemente una persona que puede hacer un comentario informado de algún tema de ciencias. Nada más, no es más complejo que eso. Entonces uno puede saber leer y escribir, pero no tener idea de estas cosas. Entonces mi propuesta primera es: cambiemos la definición de alfabetismo en ciencias. Y no hay que inventarla, sino adoptarlo de la OCDE como una política nacional. O sea, subir la valla, digamos, como punto de partida.